día, estimados hermanos del curso Conociendo a Mateo para vivir la liturgia. Vamos a ver en esta ocasión el capítulo 5 de este evangelio, iniciando el sermón de la montaña. Habíamos visto que Jesús mateano se caracteriza por dar enseñanzas. Mateo colecciona los dichos del Señor, los va agrupando en torno a 5 grandes discursos, a la vez que los va intercalando con una serie de obras y milagros de Jesús. Bien, en el capítulo 5, versículo 1 se nos dice: viendo la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Pero más adelante se habla también de las muchedumbres. Entonces, Mateo presenta dos círculos concéntricos. Por un lado, el círculo más inmediato a Jesús, los discípulos, y el más externo, la gran muchedumbre. Pero los discípulos vienen a ser como la corona fratrum, la corona de los hermanos, dentro de esta comunidad. También habíamos visto que este monte es un Sinaí simbólico, presentando pues a Jesús como el nuevo Moisés. Tomando la palabra, les enseñaba así. Empezamos ahora con las bienaventuranzas. La primera dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la última, en el versículo 10, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Tenemos pues acá una inclusión. Nuestro adjetivo bienaventurado, que proviene del latín beato, y a su vez ese del griego macario, dichoso. Ya Homero en Ilíada dice que los dioses son bienaventurados, son felices, son dichosos. Ahora esta frase pues se aplica por extensión a los seres humanos. La primera mención, los pobres, luego los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, eran vistos pues en la sociedad judía como los pobres, los marginados. Sin embargo, ellos no son bienaventurados porque son pobres, porque lloran o porque son mansos en sí, sino porque Dios muestra predilección por ellos. Lucas nos habla de bienaventurados los pobres, pero acá Mateo matiza añadiendo de espíritu. No se está contra la riqueza material, pero sí se previene. Mateo busca equiparar, en este caso, las obras buenas que tiene que hacer el cristiano, pero para no caer al mismo tiempo en el orgullo o atribuirse a sí mismo los méritos. Por eso acá matiza Mateo diciendo los pobres de espíritu. Hace una referencia última también a la humildad. Seguidamente vinieron los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Vemos que la promesa hecha a Abraham de que sus descendientes iban a tener la tierra prometida, acá se concretiza extendiéndola no solamente a los judíos, obviamente, sino también a todos aquellos que tienen la virtud de la mansedumbre. La mansedumbre se ha tomado también de los salmos, Salmo 37. Seguidamente tenemos bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Seguidamente los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Así como también nosotros buscamos satisfacer pues las necesidades primarias de hambre y sed, también se nos pide que el cristiano debe tener hambre y sed de justicia, luchar por la justicia social. Más adelante tenemos en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. El cristiano debe esforzarse para hacer presente el reino aquí y ahora, no solamente un estado después de la muerte. Por eso que esta cita también se usa para hablar de la doctrina social de la iglesia. A continuación, la siguiente bienaventuranza: los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Sean misericordiosos
como su Padre Celestial es misericordioso. La virtud característica de Dios, la misericordia, también se le pide a los cristianos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Limpieza de corazón, la confianza puesta en Dios, van a ver a Dios. Esto evoca también un contexto persa. Por ejemplo, en el libro de Esther se nos habla, el rey Asuero, habían algunos que solamente podían ver el rostro del rey. No todos podían ver el rostro del gobernante. Pues bien, acá tomando eco de esta idea persa, se habla también de ver a Dios. Es una frase también favorita en el libro de los Salmos, ¿no? Sobre todo cuando vemos buscar el rostro de Dios, cuando contemplaré el rostro de Dios. Versículo 9: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El pacificador por excelencia es el rey. El rey Israel, como lugarteniente, vicerrey o virrey de Dios, debía procurar hacer justicia sobre todo por los débiles, tal como se ha mencionado en las primeras bienaventuranzas. Pero también el rey Israel debía trabajar por la paz. Ahora bien, esta tarea real, esa tarea regia de procurar la paz en la nación, también se extiende ahora a todos los hombres. Y finalmente, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego hay un comentario: bienaventurados cuando los persigan, los injurien, y cuando por mi causa los acusen en falso de toda clase de males. Alégrense, porque su recompensa será grande en los cielos. De la misma manera persiguieron los profetas anteriores a ustedes. Entonces están poniendo a los apóstoles, a los discípulos, como sucesores de los profetas. Repetidamente, si vemos la historia de la salvación, los profetas han sido más desoídos que oídos. Lamentablemente también ese es el destino que van a tener los seguidores de Jesús, la contrariedad, la cruz. Sin embargo, todo tiempo dedicado a Dios nunca es un tiempo perdido. Y es más, acá se dice: alégrense cuando los persigan, porque si lo han hecho con el maestro, con mayor razón también a sus seguidores. Ese texto pues alentó a muchos mártires a dar su vida por la palabra de Dios, porque consideraron pues de que Cristo es el Mesías, el que da sentido a la vida, y consideraron pues que la fe, el culto a Dios está en primer lugar, y en segundo lugar la vida. Terminado esta sección de las bienaventuranzas, tenemos sobre la sal y la luz. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvirtúa, ¿con qué se le salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada y pisoteada. En sentido estricto, la sal nunca pierde su sabor. Sin embargo, los judíos consideraban que la sal podía volverse impura y por lo tanto ya no era útil. Asimismo se dice: ustedes son la sal del mundo, la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Esto puede ser, si Jesús está haciendo una referencia histórica a una ciudad sobre un monte, puede referirse a la ciudad galilea de Hipos, o también a la misma Jerusalén. Ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino en el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Podríamos decir que era como un pequeño recipiente que contenía la luz y se colocaba debajo de la mesa, ¿no? Y hay testimonios, o bueno, hay escritos que dicen que desgraciadamente algunos los ladrones, delincuentes y asesinos, cuando todos iban a dormir, precisamente tenían una luz debajo para usarla como especie de linterna y hacer sus fechorías. Brilla así
la luz de ustedes ante los hombres, para que vean sus buenas obras y alaben a su Padre que está en los cielos. Nuevamente tenemos acá el equilibrio que busca Mateo. El cristiano debe hacer buenas obras, pero no debe caer en la ostentación que realizaban los fariseos. Si los hombres ven las buenas obras de los cristianos, eso debe motivar la alabanza a Dios, no la alabanza al que está haciendo la buena obra. Seguidamente tenemos unas enseñanzas sobre el cumplimiento de la ley. No piensen que he venido a abolir la ley de los profetas. No he venido a abolir, sino a dar su cumplimiento. Les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una yod ni una tilde de la ley hasta que todo esto suceda. Por tanto, el que dé importancia a uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los observe y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Acá tenemos pues en que el Jesús mateano aparece como el cumplidor de la Torá o el Pentateuco. Podríamos decir que acá estamos en las antípodas de Pablo, porque Pablo obviamente que también dice que la ley es relativizada, ¿no? Lo más importante es la fe. Sin embargo, no hay que oponer ambos puntos de vista, porque recordemos que Jesús dice que el resumen de la ley es amar a Dios y al prójimo como uno mismo. Y también Pablo en los Romanos va a decir también que la ley, en Gálatas también, que el resumen de la ley es el amor, ¿sí? Acá equipara la ley con la duración también del mundo. Dice, no dejará de estar vigente ni una yod, que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, ni una tilde, una coma, hasta que todo suceda, o un signo de puntuación, ¿no? El que no da importancia a uno de esos mandamientos más pequeños y así lo enseñan los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los observe y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Cual quiere decir de que todo debe enseñarse, pero la cuestión es cómo interpretar la ley de Moisés, ¿no? Luego tenemos una serie de 6 hipertesis. La mayoría de autores lo llama también antítesis, porque empieza con la fórmula: ustedes han oído, pero yo les digo. Es decir, como que en la ley o la interpretación de la ley dice A y Jesús dice B. Pero en realidad Jesús lo que hace es no contraponer la interpretación anterior, sino busca corregirla, perfeccionarla, profundizar en la ley. Por eso se habla también de hipertesis. Y son 6 en total. Versículo 21. Han oído que se dijo a los antepasados, es decir, al pueblo hebreo en el monte Sinaí: no matarás. Esa es la formulación del mandamiento. Ahora viene el caso, la interpretación. El que mate será reo ante el tribunal. Pero yo les digo, el que se enoja contra su hermano ya es reo ante el tribunal. Al que lo llama imbécil será reo ante el Sanedrín. Y el que lo llame renegado será reo de la gehenna del fuego. Fíjense que acá hay una gradación. Estamos en una escalera. El que se enoja será reo ante el tribunal. El tribunal era compuesto por 23 personajes. El que lo llame imbécil o cabeza hueca, que es la traducción de la palabra hebrea rakha, que significa cabeza vacía, será reo ante el Sanedrín, que era la instancia superior sobre ese tribunal. Y finalmente el que lo llama renegado será reo de la gehenna de fuego. En Jerusalén había una sección, fuera de Jerusalén, en la que se solía quemar la basura y en la que en siglos pasados, desgraciadamente, también los israelitas hacían sacrificios incluso de niños.
Entonces, este lugar desgraciado y también convertido en basurero al cual se le prendía fuego, luego va a hacer referencia pues al destino de los condenados, ¿no? Entonces, si al momento de presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda, reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tú la ofrenda. Ponte enseguida buenas con tu adversario mientras vas con él de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te mete en la cárcel y no saldrás de ahí hasta haber pagado el último céntimo. Lo que acá Mateo está haciendo no es otra cosa que recuperar o continuar en la línea profética. Los profetas estaban en contra del divorcio entre la liturgia y la ética. Es más, la ética tiene preponderancia frente a la liturgia. Es lo que se llama el monoteísmo ético de los profetas del antiguo Israel. La liturgia tiene que expresarse precisamente en la conducta moral. Por eso acá también Mateo lo que está pidiendo, dejar la ofrenda en el altar, el sacrificio, y primero reconciliarse con el hermano, ¿no? Por eso también antes en la misa, antes del ofertorio, tenemos el acto penitencial. Más adelante tenemos otra hipertesis. Ustedes han oído no adulterar, pero les digo que el que mira con deseo a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué relación hay acá con el anterior que dice no matar, pero el que se enoja ya también ha fallado contra este mandamiento? Bien, recordemos que los fariseos incluso habían oraciones en las que se daba gracias a Dios por no haber nacido pagano sino judío, no haber nacido mujer sino varón, no ser un pecador sino ser un justo, un separado. Incluso solían decir, ¿no? Gracias Dios, o fíjate que yo no he matado, no he faltado al mandamiento no matar, no he adulterado. Sin embargo, Jesús vemos que se desplaza, no se queda solamente en el acto, sino que va a la intención, que es la raíz del acto, porque el acto nace de una actitud. En el caso de matar, obviamente para asesinar a alguien, tiene que partirse de un enojo, una cólera, una ira hacia la persona a la cual se va a matar. Y también para adulterar es porque previamente se ha deseado a una persona. Pues bien, Jesús no simplemente se limita en la parte externa, Él va a la intención del acto. Ahora bien, ¿quién no se ha enojado alguna vez con su hermano? ¿Quién puede decir que alguna vez no ha deseado a otra persona? Por lo tanto, lo que Jesús nos quiere dar a enseñar a través de esas palabras es de que todos nos hemos enojado, todos nos hemos deseado alguna vez y por lo tanto todos necesitamos de la misericordia de Dios. No podemos ser capaces de presentarnos ante Dios y pretender buscar la justificación en nosotros. Por eso todos, grandes, pequeños, sabios, ignorantes, todos necesitamos de la misericordia de Dios. Él es el que nos justifica. Seguidamente dice en el versículo 29, si tu ojo derecho te es ocasión de tropiezo, sácatelo y arrójalo. Es mejor perder un miembro que todo tu cuerpo sea arrojado en el Gehenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de tropiezo, córtatela y arrójala. Es mejor perder un miembro que ingresar con todo el cuerpo a la Gehenna. Se está hablando de las cosas más valiosas que nosotros podemos tener, pero con los cuales podemos perder nuestra salvación. Seguidamente también tenemos en el versículo 31, también se les dijo a ustedes, el que repudia a su mujer, que se le dé el acta de divorcio. Pero yo les digo que todo aquel que repudia a su mujer,
salvo en caso de fornicación, la hace ser adúltera. Y el que se case con una repudiada comete adulterio. Bien, acá tenemos que Mateo está siguiendo a Marcos. Marcos no había presentado ninguna excepción. Sin embargo, acá vemos que Mateo sí presenta una excepción, ¿no? Dice que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación. Acá se está traduciendo la palabra griega porneia, que significa inmoralidad sexual. Bien, se han escrito ríos de tinta para ver cuál es el significado de este texto. Por lo que podemos decir sintéticamente es, también la pregunta era Jesús, ¿en qué casos estaría permitido el divorcio? ¿No? Habían dos corrientes de interpretación, los que justificaban el divorcio por un adulterio, o los que decían tal vez porque no había preparado bien la comida, también era una causal para pedir el divorcio. Bien, Jesús más bien está en contra de la separación. Nosotros en la sociedad actual podemos decir que no estemos de acuerdo. También Pablo tiene algunas enseñanzas que hoy también serían desfasadas y arcaicas, pero si Jesús y Pablo estuvieran en nuestro tiempo, también serían vistos, considerados como desfasados y arcaicos. Entonces hay que tener presente también cuál es la finalidad de la enseñanza de Jesús. Siempre se busca la protección de la parte más débil. En este caso, en el matrimonio viene a ser la descendencia, los hijos. Pero aunque acá no se menciona estrictamente a los hijos, se dice que repudia a su esposa, la hace adúltera, y el que se case con una repudiada también comete adulterio. Lo importante es saber pensar al momento del matrimonio, y tampoco podemos ir libremente por una falta de sentido lo que es el sacrificio, perseverancia, dominio propio, templanza. Tenemos como una obra de misericordia también sobrellevar los defectos de los demás. Entonces el cristiano no es que fácilmente se rinde y busca la separación, sino que debe esforzarse más bien en procurar la unidad. Versículo 33. Han oído también no jurar, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo que no juren ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni por su cabeza. Limítense a decir sí o no. Lo que viene más allá proviene del maligno. También podemos ver que a veces hay personas, lamentablemente, que en los tribunales juran, pero obviamente están mintiendo. Y además, una persona honesta, si es honesta, no necesitaría también jurar. Por eso que Jesús dice que su sí sea sí y que su no sea no. Versículo 38. Han oído ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, resistan al mal. No resistan al mal. Al que le ofreten la mejilla derecha, ofrézcanle la otra. El que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, deja que se lleve también el manto. Y el que te obligue a caminar una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y no vuelvas la espalda al que desee que le prestes algo. Ya en el periodo persa, los funcionarios del rey podían tomar esas libertades. En cuanto a funcionarios del rey, podían disponer de caballos, de personas, de bienes libremente. Lo que acá Jesús está queriendo decir es romper con la espiral de venganza. Si alguien me pega, me ofende, yo también le ofendo, que sería ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, cuando dice al que te pide la túnica, dale también el manto, o el que te pide acompáñame un kilómetro, acompáñalo 2 kilómetros, es una forma hiperbólica de hablar de romper con la venganza. Entonces se cesa la venganza y se evita caer en una espiral sin fin. Versículo 43. Han oído amar al prójimo y odiar al enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por los perseguidores,
para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos. Porque si aman a los que les aman, ¿qué recompensa van a tener? Y si saludan a los hermanos, ¿qué hacen de particular? ¿No hacen eso también los paganos? Sean perfectos como su Padre es perfecto. Por lo tanto, acá tenemos también el amor a los enemigos se traduce en orar por ellos. Es unas partes más polémicas y también difíciles de practicar. San Agustín dice que cuando se pide amar al enemigo, no está pidiendo pues que obviamente uno va a buscar un sentimiento de cariño a la persona, a su enemigo, quien está recibiendo acoso y persecución. Ese amor se expresa en orar por esa persona para pedir a Dios que cambie su corazón. Bien, hermanos, hemos comentado, hemos revisado la primera parte sobre la montaña, específicamente el capítulo 5, y posteriormente veremos otros sermones más del Evangelio. Muchas gracias por su atención.